Vamos a continuar con el verso 66. Si me deja la mosca. No me ha cogido cariño, se ve que estoy muy dulce hoy. Estamos aquí en mitad del campo y con todas las puertas abiertas, pues se ve que la mosca ha dicho, esta es la mía. El verso 66 del capítulo 2 del Bhagavad Gita dice: el hombre que no tiene autocontrol y carece de comprensión no puede tener ningún poder de contemplación, y un hombre que carece de esta cualidad no puede encontrar la paz. ¿Y cómo puede haber felicidad alguna sin paz? Ahora se aborda la importancia del autocontrol y la comprensión en la búsqueda de la paz y la felicidad. Como en el verso anterior, lo comentaremos también en relación con otras tradiciones y filosofías que analizaremos de forma más detallada. En el cristianismo, en la Biblia, el autocontrol es uno de los frutos del espíritu mencionados en Gálatas 5, 22, 23. La capacidad de controlar los impulsos y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios se ve como un camino hacia la verdadera paz y felicidad. En el budismo, la enseñanza de Buda sobre la noble óctuple senda remarca la comprensión y el autocontrol en la vida moral, la meditación y la sabiduría. La falta de autocontrol puede llevar al sufrimiento, mientras que la práctica consciente conduce a la paz. En el estoicismo, para los estoicos, la felicidad radica en vivir en armonía con la naturaleza y en el autocontrol sobre los deseos y emociones. La falta de autocontrol puede llevar a la perturbación y la infelicidad. En la filosofía china, el taoísmo y el confucianismo, tanto en el taoísmo como en el confucianismo, el autocontrol y la comprensión de la naturaleza y el lugar del individuo en ella son fundamentales. La armonía y el equilibrio son esenciales para encontrar la paz y la felicidad. En la filosofía griega, Sócrates y Platón, la virtud del autocontrol y la sabiduría también se destacan en las enseñanzas de los filósofos griegos, Sócrates y Platón. La capacidad de gobernarse a uno mismo y buscar la verdad conduce a una vida plena. El lector podrá comprobar cómo todo es un principio universal encontrado en muchas tradiciones espirituales y filosóficas. La idea de que el autocontrol y la comprensión son esenciales para la paz y la felicidad es un tema recurrente en muchos caminos hacia la sabiduría y la iluminación, y hoy es más necesario que nunca, porque si de algo adolece este mundo es de paz, Aunque parezca increíble, este hombre moderno, sofisticado, con lavadoras, telefonía móvil, ordenadores, pues preside la época con más violencia de todas las que ha habido en la historia. Nos parece que estamos muy avanzados, es solamente para una minoría privilegiada. Y especialmente desde el siglo XIX, desde el principio del siglo XIX, del 1800 hasta aquí, es una continua sangría. Las guerras cada vez han ido incrementando su virulencia. La cantidad de muertos que se producen en los conflictos de ahora no tiene nada que ver con los muertos que se producían en la antigüedad. Y las transgresiones que se han cometido y que se cometen hoy en día no se cometían antiguamente o excepcionalmente, ¿no? Entonces, si uno ve simplemente dejamos atrás las guerras napoleónicas, que ya tienen tela, porque toda Europa estuvo en llamas con Napoleón, tratando de conquistar lo mismo. Pero fijaos, solamente de lo que se llama la Belle Époque, ¿no?, que es la época romántica y así de esplendor, pero la Belle Époque tiene su inicio en la fin de la guerra franco-prusiana, en un conflicto bélico. Y a partir de la guerra franco-prusiana, después de esta guerra, de la guerra franco-prusiana, se desencadenó la Primera Guerra Mundial. Después vino la Segunda Guerra Mundial. Y hubo hombres que les tocó combatir en las dos, tanto en la primera como en la segunda. Y aún en una tercera. MacArthur, por ejemplo, tuvo que pelear en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea, seguidas, una tras otra. Imaginaros qué
que vida, ¿no? Para un militar, ¿no? 3 guerras y además brutales. Después de Corea tuvimos Vietnam y hemos tenido más, ¿eh? Había otros conflictos, pero solo digo así los que afectan a Occidente, ¿no? Primero los franceses son aniquilados por el Viet Minh y después los norteamericanos se meten en el charco donde estaban metidos los franceses en Indochina y el Vietcong, que se crea después, acaba también los americanos perdiendo la guerra. Así que, y después tenemos la de Camboya. Y seguir subiendo las guerras árabes israelíes, sí, pero estoy refiriendo aquí, ¿eh? En Europa, que parece que estábamos en paz, tuvimos la guerra de Yugoslavia con Bosnia-Herzegovina, con Croacia, con Serbia, la escisión completa, otra guerra brutal. Después de la caída de la Unión Soviética, aparte de los intentos que hizo, vamos, de aplastar con tanques la Unión Soviética, los intentos de Hungría y de Polonia de librarse del yugo comunista, exactamente igual. Después de la caída de la Unión Soviética, bueno, los soviéticos se meten en Afganistán y pierden y tienen que enfrentar eso. Se meten en Chechenia, otra guerra, se meten en Georgia. O sea, no hemos parado. Y tenemos esta ilusión que parece que la gran guerra fue la Segunda Guerra Mundial o en nuestro caso la Guerra Civil, y parece que después el mundo está en una balsa. Mentira. Mentira, por eso os digo en el significado que hoy es más necesario que nunca, ¿no? Alcanzar la paz. Jesús dice en el Evangelio: mi paz os dejo, mi paz os doy, y eso es el mayor regalo que Jesús hace en el Evangelio. Pero lo importante en el verso 66 es que dice que un hombre no puede tener ningún poder de contemplación. Dice, un hombre que no tiene autocontrol y carece de comprensión. Esta es la raíz de todo, el autocontrol y carecer de comprensión. Y todos pensamos que comprendemos mucho. Todos pensamos que somos tipos racionales, que tenemos y luego nuestros actos nos desdicen miserablemente. Nos desdicen. En cualquier momento, todos somos capaces de cometer el acto más innoble en un momento determinado. Tan pronto como la mente queda suelta y los actos de cobardía presiden nuestra vida. No enfrentamos las consecuencias de nuestros actos, sino buscamos excusas para no enfrentarlas y no salimos, con dignidad de los problemas en los que nos hemos metido. No tenemos la dignidad de mirar a los ojos y decir lo siento, o me equivoqué, o esto no estuvo bien. Entonces siempre tratamos de coger distancia y culpar a los demás, culpar al entorno de lo que uno está haciendo. Ya os he dicho muchas veces que el ego es experto en coger un pincel y maquillarse. Hace así y buscar la salida fácil, pero ¿sabéis qué pasa? Que no hay salidas fáciles en esta vida. Hay salidas que aparentemente te pueden acortar el tiempo y tú crees que vas a sufrir menos en el tiempo, pero a la larga te van a perseguir los actos que hiciste, porque quedan registrados. Pero no hay ningún Dios castigador que va a estar allí buscándote para ver si te manda al infierno, no hay nada de eso. Van a quedar sembrados en tu conciencia y te van a robar la paz. Te la van a robar. Porque el acto erróneo, cuando no se reconoce y cuando no se rectifica, es como una pila radioactiva. Tú no ves la radioactividad. Incluso con un botón así radioactivo, además esto lo hacen muy bien los rusos, que matan a todos los opositores. Los envenenan con polonio 14 o polonio 12. ¿Sí? Les ponen un... Sí, y ya está. Tú no lo has visto, no estás y de pronto te estás pudriendo. Así que es muy importante el examen de conciencia. Esas cosas que en el catecismo antes, ¿te acuerdas, Krishna Prema, que te decían? Examen de conciencia, dolor de corazón y cumplir la penitencia. Las condiciones que nos enseñaban en el catecismo para
para la confesión, para poder comulgar. Tenías que confesar y hacer examen de conciencia, dolor de corazón y cumplir la penitencia. Claro, suena así a letanía de cura de sotana raída, pero el examen de conciencia es fundamental. Pero el examen de conciencia no significa que me tengo que estar insultando a mí mismo, ni diciendo, oh, qué bajo soy, Eso no es examen de conciencia, eso es autoflagelación. El examen de conciencia es el enfoque noble y sincero que tienes que hacer sobre ti mismo para contemplar tus zonas erróneas. Y defecto comprendido, defecto eliminado. Uno no tiene que castigarse porque se equivoque. Tiene que aprender de la equivocación. Porque de nada te sirve el castigo si después vas a repetir la acción. Te va a volver. Más esto lo podéis ver mucho por ejemplo, en el maltrato, ¿no? El maltratador tiene una dinámica, que maltrata, después se arrepiente, pide perdón, durante un tiempo le regala flores a la mujer y después vuelve otra vez. Cuando le vuelve a surgir el deseo, otra vez. Y otra vez, ¿qué es lo que hace? Tributo con arrepentimiento durante un tiempo y así pago con un poco de penitencia o arrepentimiento por la acción que cometí. Pero ese hombre no tiene autocomprensión, no tiene autocontrol y carece de comprensión. Porque van íntimamente ligados. Si no hay autocontrol no va a haber comprensión. Porque cualquier cosa que tú quieras comprender sin haber tenido autocontrol de ti mismo, lo vas a entender falsamente. No lo vas a comprender bien. Es como si aprendes a caminar con los zapatos cambiados de pie. Caminar, vas a poder caminar, pero vas a parecer patizambo. Evidentemente te vas a desplazar, pero no puedes correr. Te vas a desplazar torpemente. El autocontrol y el autoconocimiento, porque el autocontrol tiene su origen en el autoconocimiento. Uno primero tiene que tratar de conocerse a sí mismo para poder controlarse. Porque cuando la gente dice, es que no me puedo controlar, me constaté, ¿por qué? Porque no te conoces. Hermano, es por eso que no te controlas, porque no te conoces. No entiendes cuál es la causa de tu comportamiento. No te has conocido. Y luego es muy importante la afirmación que hace, y un hombre que carece de esta cualidad no puede encontrar la paz. No puede encontrar la paz. No importa qué cantidad de dinero tenga, qué posición económica ostente, qué opulencias le rodeen, no encuentra la paz. Y la paz no se deriva de la acumulación de objetos materiales, sino de la comprensión espiritual, del contacto con el ser íntimo, con lo que yo soy en verdad, con mi esencia. Por eso podéis ver también cómo son clamorosos las adicciones y los fracasos de la gente que veis en el papel cuché. Gente con grandes posiciones económicas, artistas, empresarios importantes, cómo caen en la bebida, en la droga, en un montón de problemas. No consiguen tener una pareja estable, les cuesta mucho tener una vida normal. Y al final se convierten en faraones. Toda su vida consiste en una exhibición cortesana. Tengo que hacer los actos más espectaculares. No pueden celebrar un cumpleaños con dos amigos en la casa de nadie, comerse una pizza y unas risas y ponerse una película. No. Tienen que organizar un desfile de carrozas, los mayores manjares, el mayor... Y convierten los sacramentos en eventos sociales. El bautizo, la boda de no sé quién, chucha, entonces alguna cosa. Pero el amor no se festeja en lujos. El amor se festeja en casa, en tu entorno, de corazón para adentro. El amor se festeja en la intimidad. Y claro, puedes compartir el amor con tus amigos, pero en la alegría siendo todos iguales. ¿Cómo vas a festejar una ceremonia de amor poniéndote por encima de todos los comensales que vienen? Porque los estás invitando a que vean tu opulencia, no a que compartan tu alegría, a que vean tu opulencia.
a presumir, no a que compartan el sacramento contigo. No estás allí para dar fe de tu amor, sino para dar fe de tu cuenta corriente. Para que los demás digan, tú qué tío. Entonces, ¿cómo va a haber paz en el mundo si cada vez los requerimientos materiales son mayores? Uno piensa que la inteligencia consiste en tener un perro más inteligente y un teléfono más sofisticado, ¿no? En tener una mascota que haga más tontunas y un teléfono más sofisticado. Pero nadie tiene paz. Por eso no ha habido una época en la historia de la humanidad donde haya habido más gente con trastornos psiquiátricos, con problemas psicológicos. No la ha habido. No la ha habido. Y si sigue esto así, la que viene será aún mayor que esta. La próxima gran epidemia, que ya lo es, no es de virus y bacterias. La próxima gran epidemia es la enfermedad del alma. La enfermedad de la mente es la próxima gran epidemia. Porque incluso los médicos que te tratan el cuerpo están locos de la mente. Están pagados de sí mismos, en muchos casos, arrogantes, pagados de su ciencia. Entonces, ¿cómo alguien va a curarte de verdad si te está mirando con suficiencia? Si entra en la habitación del paciente y ya le mira así, entra como si fuera un dios, y tú un pobre desgraciado que ha caído allí bajo la influencia del reino de Hades. Entonces, si en vez de curarte, te otorgan, no te dan, te otorgan, no te dan una cura, te la otorgan. Este es un mundo completamente patas para arriba. Ha perdido la paz porque ha perdido la serenidad del contacto con su propia alma. La gente se desconoce, y si uno se desconoce, ¿cómo se va a autocontrolar? Si no sabe quién es. Por eso es tan importante la enseñanza progresiva, la revelación progresiva que hace el Bhagavad Gita, que no me canso de repetirlo, porque Krishna te va situando. Es como cuando Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre dice: despierte el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Mira que nos lo han avisado desde la literatura, desde la religión, desde la filosofía. Te ha dicho, despierte, despierta, el alma dormida. Chaitanya Mahaprabhu decía, jip yago, despertad, despertad, almas dormidas, que estáis en brazos de la bruja maya, estáis en brazos de la energía ilusoria. Habéis tomado como verdad una fantasmagoría, una ilusión. Y Krishna continúa en el verso 67, de verse 67, y dice, y este es un verso que lo explica muy bien. Fijaos, dice, así como un fuerte viento arrastra un bote que se encuentra en el agua, asimismo fijaros, dice, uno solo de los errantes sentidos en el que se concentre la mente puede arrastrar la inteligencia del hombre. El verso utiliza una metáfora poderosa para describir cómo un solo sentido desenfrenado puede desequilibrar completamente la mente de una persona, al igual que un fuerte viento puede arrastrar un bote en el agua. Sigamos analizando de forma holística, facilitando con ello la comprensión e importancia de estos versos. En el cristianismo, en la Biblia, hay múltiples advertencias sobre cómo los deseos y las tentaciones pueden alejar a una persona de su camino espiritual. Santiago 1:14-15 habla de cómo cada persona es tentada por su propio deseo, que luego da a luz el pecado. En el budismo se dice que el control de los sentidos es una parte fundamental de la enseñanza budista. Los 5 preceptos morales del budismo se centran en evitar la indulgencia excesiva en los placeres sensuales y promover el autocontrol. En el estoicismo, los estoicos creían en el dominio de uno mismo y en evitar, fijaos bien, ser esclavos de los deseos y emociones. La idea de que un sentido descontrolado puede arrastrar la razón es coherente con su enfoque de mantener una mente equilibrada. Y en el taoísmo,
Vivir en armonía con el Tao, el camino, requiere un equilibrio y control sobre los deseos y emociones. La idea de ser arrastrado por un sentido podría verse como una desviación del Tao. En el sufismo, en el Islam, en la tradición mística islámica del sufismo, hay un fuerte énfasis en el control de los sentidos y los deseos para acercarse a Dios. La idea de ser arrastrado por un sentido podría interpretarse como una barrera en el camino hacia la unión con lo divino. Esta metáfora y su significado reflejan una comprensión profunda de la naturaleza humana y la facilidad con que podemos ser desviados de nuestro camino por impulsos y deseos no controlados. La enseñanza se repite en múltiples tradiciones, como una llamada a la vigilancia, la autodisciplina y el entendimiento de cómo nuestros sentidos y deseos pueden influir en nuestras vidas. Y de hecho, están influyendo constantemente. Nuestros deseos, nuestros sentidos y deseos están influyendo constantemente porque nuestros sentidos están permanentemente volcados hacia afuera, hacia lo externo, hacia lo temporal, hacia lo cambiante, y no están volcados hacia lo interno, hacia la esencia, hacia el ser. Y fijaos, dice, uno solo de los sentidos en los que se centra la mente, uno solo. Por eso podéis ver gente que tiene una gran cultura, estudios, sabe de todo, ha hecho de todo, tiene familia, pero no controla la comida. Es uno solo de los sentidos, la lengua, pero no la controla. Y caen en obesidad mórbida, se ponen con 200 kilos, 150 kilos, pam, pam, pam. No controlas uno solo de los sentidos. Y lo peor es que cuando un sentido ya tira del otro, van todos en cadena, te arrastran. Es como la drogadicción. Da igual todo lo oculto que te creas, los doctorados que tengas, los diplomas que hayas colgado en la pared, la cuenta corriente que tengas, caes en el alcoholismo, se acabó. Es un solo sentido. Dice, sí, sin todo lo demás está perfecto, pero es un borracho. Entonces, ¿quién puede fiarse de un borracho? ¿Cuándo un borracho alcanzó la paz? Nunca. Nunca la puedes alcanzar. Así que, dice, puede arrastrar la inteligencia del hombre. ¿Y por qué dice que puede arrastrar la inteligencia? Porque, como ya os he dicho muchas veces, la mente es quien dice, manas, la mente es quien dice si me gusta o no me gusta. Pero Buddhi, que es la inteligencia, es la que tiene que decidir si me conviene o no me conviene. Pero cuando el deseo se vuelve muy vehemente, la mente se vuelve muy agitada, la inteligencia cede y dice, pues me conviene. Porque, aunque nada más sea para que esta deje de darme la tata, para que se calle. Hay un pasaje del Pequeño Príncipe de Antoine Saint-Exupéry que dice, llega el principito al planeta del borracho. Y está el borracho allí y el principito le pregunta, dice, ¿qué haces aquí? Dice, bebiendo, y está, venga a beber, borracho. Y le dice, ¿y por qué bebes? Y el borracho dice, para olvidar. Y el principito le dice, ¿para olvidar qué? Y dice, que tengo vergüenza. Y el principito le pregunta, ¿vergüenza de qué? De beber. ¿Entendéis? El círculo es cerrado, uno solo de los sentidos. Ha creado un planeta entero para un vicio. Igual que llega el principito, llega el planeta del vanidoso. Ha creado un planeta entero donde vive su vanidad. Entonces, cada vez que el hombre se concentra en uno de los sentidos, crea un planeta. Esto ya lo he explicado, crea ese agregado psicológico de la personalidad, crea un ego afiliado que abre la oficina de representación de ese vicio, de esa desviación. Y como os dije la semana pasada, todos se sientan en tu mesa a comer todos los días contigo. Y tú vas dando brincos, ¿no? Y la gente que vive contigo no sabe en verdad con quién se está relacionando. Porque como tú te has sentado a comer en tu mesa con tu familia, pero contigo se han sentado todos los demás, de pronto está el bondadoso y está, ay, sí, pero hace un hijo cualquier cosa y entonces te cambias de sitio y coges el del iracundo. Y de pronto cambias así, ¡fu!
180 grados y empiezas a chillarle al hijo por un no sé qué que te ha molestado, ¿eh? Y luego te sale al que le gusta el drink y cambia de asiento y le dice a la mujer, ponme otro vaso de vino que... Y así vas saltando de un sitio a otro de la mesa. Entonces, claro, los que viven contigo no saben con quién estás. Te has convertido en multimán, una especie así de nuevo héroe, ¿no? ¿Con quién vive? ¿Por qué lado te asomas? Te has convertido en un ser poliédrico. Poliédrico. Entonces tienes tantas caras que nadie sabe cómo relacionarse contigo. Porque nunca das la cara del alma, nunca das la cara del corazón, nunca muestras en verdad lo que eres, cómo eres. Y no muestras cómo eres ni para lo bueno ni para lo malo, porque lo malo tratas de maquillarlo siempre, que los demás no sepan cómo soy. Yo no tengo autocontrol, pero que los demás no lo noten. Y si es preciso, siempre le puedo echar la culpa a otro. Ya está. Es lo más fácil. Que me han manipulado. Manipulo en latín significa poner todo junto. De ahí viene manojo. Manipulo es cuando se hacían las cosechas, los haces de espigas. Eso es el manípulo. Se juntaba así. Significa agrupar, juntar. En verdad, para que te juntes con Dios, el maestro espiritual te tiene que manipular para que te juntes. Porque si no hay manipulación, hay cosas que tú no hubieras hecho en la vida. Y claro, el maestro espiritual utiliza artimañas, utiliza engaños, tal y como la madre manipula al niño con un llavero para que abra la boca y coma. Y claro que el avión no vuela, es un tenedor con una croqueta, no es un avión. Pero la mamá le hace creer al niño, mira, cómete. Mi tía abuela nos hacía comer las albóndigas pinchándolas en un tenedor diciendo que era un gigante al que le comíamos la cabeza. Y empezamos y nos dio, ¡ah! Y entonces le daba un bocado y salía el gigante corriendo, ¡me han comido la cabeza! ¡Ah! La albóndiga con un cacho. Y me manipulaba, porque yo en verdad, yo no veía un tenedor con una albóndiga, yo es que veía el gigante que me había hecho mi abuela. ¿Y cómo mi tía abuela me iba a mentir si dice que eso es un gigante y yo le he comido la cabeza? Y además mi tía abuela es mayor, mucho mayor que yo, y los mayores siempre tienen razón. Tienes que saber reconocer a qué tipo de manipulación te sometes. Porque de una u otra forma, esta vida es manipulante, la sociedad te manipula siempre. Y si te vas a un osteópata, te va a manipular también. Te va a hacer que cojas una postura rarísima para colocarte una vértebra que tú en tu vida has dicho, pero yo para qué voy a apuntar para allá. Y de repente hace clac, y dice, uy, pues se me ha colocado la vértebra. ¿Quién me iba a decir a mí que poniendo la pierna hacia allá, que nunca la había puesto, se me iba a corregir? El manipulador eres tú. Porque quieres utilizar el esfuerzo que hacen por ti, el esfuerzo que hace, es exactamente igual que el esfuerzo que intentas hacer por un alcohólico, por un drogadicto, por un adicto al sexo, por tantas cosas. Él al final te va a culpar a ti porque le estás manipulando para que deje lo que él estaba muy bien antes de conocerte. Yo me acuerdo cuando hice, fijaros, esto en el año, ¿qué? 78, el curso de monitores toxicómanos en Cruz Roja, en Madrid, que empezaba entonces la heroína, después del fin de, con la muerte de Franco, ¿no? Empezó eso a extenderse como, lo progreta era, era la droga. Y me acuerdo que nos llevaron al hospital penitenciario de Carabanchel, que ya no existe, se demolió. Pero la cárcel de Carabanchel era una cárcel en forma de estrella, una típica construcción penitenciaria de los años 30. Y el caso es que estábamos en el despacho del director médico, y el despacho era todo lujo, retablos, así, madera, cuño, pero tenía una puerta en el lado izquierdo que cuando la abrías, eso era la entrada a otra dimensión. Créanme, era medieval aquello, porque era un
un túnel así de piedra, así curvado, con focos así, que ya decía, coño, ¿dónde va esto? Y nos bajó por ahí al sitio donde estaban, en el hospital penitenciario, donde tenían a los borrachos, a todos los alcohólicos, a los drogadictos, etcétera, y los tenían en celdas con barrotes, porque aquello no había... Pero me acuerdo que todos ellos, me acuerdo los heroinómenos me decían, si nosotros somos gente normal, con que el Estado nos dé la droga todos los días, nosotros podríamos ir a trabajar. Y había uno que tomaba speed, que es anfetamina, que el tío se movía como... Estaba todo así y me decía, yo es que conozco medios de transporte revolucionarios. Me decía, digo, no, claro, el revolucionario es tú que vas corriendo y no te das cuenta. Digo, la anfetamina es tu medio de transporte. Pero todos justificaban y todos decían que era el médico, el psiquiatra que estaba ahí, que los estaba manipulando. Y que la sociedad no les dejaba ser libres en la droga. Era imposible bajarlos del razonamiento. Había uno que estaba encaramado en los barrotes así para arriba, sentado con las piernas sacadas así por los barrotes. Yo allí arriba colgado. Que suponete que hacemos, le tiramos un zapato para hablar con él o... Y ahí estaba. Borrachines, chavales jóvenes, chicos que ya habían empezado a perder los dientes por la droga, destrozados. Y todos acusaban de manipular, de que los estaban manipulando. Si no te manipulo, ¿cómo te saco? Es imposible. Entonces el maestro espiritual, en un sentido, es el supremo engañador. Porque si no te pone un tenedor con un albóndiga y te dice que es un gigante, tú no comes. La religión tiene mucho de metáfora. Tiene muchísimo de metáfora. Porque se necesitan metáforas y mitologías para que tú prestes atención. Pero se ha hecho siempre. Para los griegos, para inculcar en la juventud los nobles ideales del honor, de la fuerza, de la nobleza en la lucha, pues recurrían al mito de Hércules, los trabajos de Hércules. Y siguiendo a los héroes, viendo a los héroes, los jóvenes atenienses desarrollaban ese espíritu colectivo de proteger a la Hélade, de cuidar de Grecia, poniéndote el mito de Hércules. El temor a la muerte con Hades, el paso del tiempo con Cronos, cómo te explicaba cómo era el paso del tiempo, lo que era. Tienes que recurrir a todas esas artimañas para poder inculcar valores que son superiores. Valores que son superiores. Cuando los niños no dejan de chuparse el dedo, algunas mamás antes lo hacían mucho, le restregaban un ajo o pimentón, y al final así, muy conductista, pero cuando te chupabas, ya cuando el dedo te sabía mal, pues dejabas de... Claro, o una guindilla, también se hacía en los pueblos. Entonces, claro, ¿podías decir que tu madre te manipuló? Pues hombre, es que si no te saca el dedo de la boca de alguna forma, los dientes se te iban a poner así. Se te estaban deformando. Entonces, por eso es tan esencial. O tienes autocontrol o te dejas manipular por un buen especialista. Pero como vayas por libre, estás fregado. Porque no vas a salir de tus zonas erróneas, no vas a reconocer. Así que un fuerte viento arrastra un bote. ¿Y cómo es posible entonces que todo el mundo está en el mismo lago de la existencia material y unos son arrastrados y otros no? ¿Cuál es la diferencia? Pues que unos botes no tienen ancla y otros sí. ¿Qué bote es el que no es arrastrado? El que tiene un ancla. ¿Y el ancla se ve? No. ¿El ancla dónde va? A lo profundo. El que tiene el ancla en su propio ser, el que ha establecido a través del autoconocimiento el ancla de su personalidad, la ha hundido en el suelo de su ser más profundo, a este dejan de moverle los vientos externos. Su bote se queda firmemente arraigado, se queda firmemente sujeto en esta forma. Por eso Krishna te está enseñando insistentemente en que te conozcas, para que puedas echar el ancla y el bote deje de arrastrarte,
el viento deje de moverte. Have you seen this example that Krishna is giving here? How one boat which is in the surface of one lake, the wind blowing can move the boat in any direction. And he's giving the example that similarly one of the senses is able to move one person to the worst state. Only one of the senses that you focus on is moving you. So what is the solution? Which boats are not being moved by the blow of the wind? Those who have one chain goes to the deep. What is the meaning of this? You have to use the chain that goes directly to your heart, to your soul. When you establish this connection with your soul, then nothing externally can move you, cannot destroy you. Maybe you will be moved little, but you are fixed in the bottom of the lake. So the water that you surround is not dangerous. Maybe you are moving because you are remaining in the material lake, but you are not being moving from one side to the other side. You are fixed in one point, and when you are fixed in one point, then you start knowing yourself, knowing what is the purpose of your life, and how could you escape from this place. El bote, cuando está anclado, veis que aún tiene un poco de movimiento. Eso se llama barloar en náutica. El bote todavía se mueve, barloa, ¿no? Pero está fijo, ya no se va a una gran distancia, ya no se pierde en el mar, se queda fijo y todavía oscila. ¿Por qué? Porque aún estamos perfeccionándonos. Pero lo importante es establecer la conexión con el ser. Y una vez que la conexión se ha establecido, entonces la fuerza de los sentidos, de las agresiones externas, de lo que nos diga el mundo, deja de afectarnos. Alcanzas el estado que cuando Fray Luis de León decía: ¿qué presta a mi contento ser del vano dedo señalado? Dicho con menos poética, que me rebala. Que ya deja de afectar, pero no como desprecio, sino es que no me afecta. Uno que está vacunado no desprecia el virus de la viruela, es que no le afecta. Yo no tengo que despreciar la viruela, es que de pequeño me vacunaron y a mí es que ya no me afecta. Y no se me va a ocurrir ir a criticar a un pobre hombre que se contagió de viruela. Pues pobrecillo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a enfadar con él porque está enfermo de una enfermedad que yo ya he pasado? Porque no naciste inmune, compadre, tuviste que pasarla también. Entonces lo que tienes que dar gracias a Dios que pasaste la enfermedad y no moriste en ella. No acabó contigo. Te inmunizaste y seguiste creciendo. Así que vamos a dejarlo aquí y para la próxima semana continuamos con el verso 68 para la próxima semana. Si tenéis alguna pregunta. Inteligencia firmemente establecida. La semana que viene veremos qué significa tener la inteligencia firmemente establecida. Porque allí donde mora tu mente, moras tú. Así que hay que tener mucho cuidado donde dejas que tu mente galope. Porque es como, ¿sabéis? Es como cuando llevas a un perro de estos grandes, que no lo controlas. Al final tú no paseas al perro, el perro te pasea a ti, porque va, el perro se va para allá, el perro se va para allá. Tú no estás paseando al perro, el perro te pasea a ti. When you have no control, it's similar when you are walking with a dog. When the dog becomes very strong, the dog is pushing you and you're running behind the dog. So you are not walking with the dog. The dog is forcing you to walk behind him. So if you don't have control in your mind, it's like to walk with one dog, like this. If you stop, the dog must stop by your side. You have to take the control, not let the senses go far away.
no tiene que coger el control. Y si tú te paras, el perro es el que se tiene que parar a tu lado. No dejar que el perro te lleve de un sitio para otro. ¿Sabéis? Concluimos con un chiste. Gracioso. Dice que había un ciego que sale con su perrito así. Y nada más salir a la calle, el perro hace ¡zumba! ¡Pim! Le pega con 3 árboles seguidos. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Y luego cruza la calle el perro corriendo y viene un coche y ¡pah! Le mete un leñazo y los atropella. Y el pobre ciego se levanta y saca una galleta para perros del bolsillo y empieza a decir ¡Canelo bonito! ¡Canelo bonito! Llamando al perro. Y la gente que está alrededor dice, hay que ver el ciego se acercando y dice, ¡qué buena alma! Si yo le he visto, el perro le ha salido, le ha pegado con 3 árboles la farola, lo ha cruzado por aquí, le ha atropellado un coche y todavía está preocupado del perro que le está ofreciendo una galleta. Y dice el ciego, sí, sí, y en cuanto me chupe la mano le voy a meter una pata en los huevos que se va a enterar. Así es como actúan los sentidos. O los castigas al perro para que no te lo vuelva a hacer o te lo va a repetir. I am talking just funny history to finish. Because the spiritually it must be funny also. It's not something. There is the history of one blind man that go out of the street using one dog. The blind man use dogs. And then as soon as the dog put the foot on the street, start running and crashing the blind man against one tree, another tree, and then another light, pim, pum, pa, pa, and then cross the road, and then one car coming, pa, and crash them. And the poor blind man wake up like this, all injured, and take one cake, and start climbing, calling to his dog, Canelo, Canelo, my beauty Canelo came. And then the people around say, oh, what a good person this blind man is. I saw the dog force him to crash against the trees, against the signal of traffic, cross the road, crash one car, and he's still very worried for the dog, and he's calling the dog to give one cake. And the blind man says, yes. And as soon as he touched my hand, I'm going to kick his ass immediately. No? In fact, it's the balls, you know what he said. I'm going to kick his balls immediately. So, this dog, we are the blind, and this is the dog. Unless that we offer one to this dog to kick his ass, we are lost it. Así que ese es el perro de los sentidos que llevamos. Nos lleva pegándonos contra todos los árboles. Así que o hacemos como el ciego y le damos una patada o no hay manera. Bueno, vamos a dejar la tarde de perros. Gaura Premanandi.